begin another day in this school. A medida que comenzamos otro día en esta We escuela, ask a special anointing te pedimos una unción especial on both the speaking and the en hearing, todos nosotros, los que vamos a hablar y los que vamos a oír, that the word will find a place in our heart. para que la palabra encuentre un lugar en nuestro corazón. Satan, we bind you in the name of Jesus, Satanás, te atamos en el nombre de Jesús and we bind every human interference, y atamos cualquier interferencia humana, that the word of God have free para que course. tu palabra tenga libertad, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amen. Genesis chapter 12, verses 1 and 2. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Then in Matthew chapter 14, Luego Mateo capítulo 14. we begin with verse 25 and read through 29. Vamos a comenzar desde el versículo 25 hasta el 29. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Now, for several lessons, we've been dealing with this subject of faith. Por muchas clases ya hemos tratado este tema de la fe. And throughout the entire school, we talk a lot about faith Y a lo largo de toda la escuela hemos hablado mucho sobre la fe, because it is one of the most important attributes of God. porque es uno de los atributos más importantes de Dios. For the Bible said, without faith, it is impossible to please God. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. You can't come to God without believing that God is. Tú no puedes venir a Dios sin creer que Dios existe, que Dios So es. we must understand faith. Así que debemos entender la fe. We saw first of all that it is a gift of God, Vimos en primer lugar que es un don de Dios, that God gives us faith when we're born again, que Dios nos da fe cuando nacemos de nuevo. and it is the same faith in every other child of God. Y es la misma fe la que se encuentra en todo hijo de Dios. Then we saw what this faith is as a substance of things hoped for. Luego vimos cómo esta fe es la certeza de lo que se espera. Now we're going to come to see the working of faith, how it operates. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la obra de la fe, cómo es que opera. God gives us faith, Dios nos da fe, but you and I must cooperate with Him pero tú y yo tenemos que cooperar con if Él, this faith is to operate. si es que esta fe va a operar. Now we saw that the bottom line is an action. Ahora bien, nosotros vimos que la base de esto es una acción. Faith is an action La fe es una acción based on a belief, basada en una creencia, supported by the confidence of continued believing apoyada por una confianza de un creer continuo, that if God said it, God will do it. que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Now we come to this lesson, adventures of faith. Ahora venimos a esta lección, las aventuras de la fe. We read about Abraham and we read about Peter walking on this water. Leímos un poco sobre Abraham y sobre Pedro cuando anduvo sobre las aguas. To know anything about faith, about reality, Para saber cualquier cosa acerca de la fe, acerca de la realidad, there has to be some dangerous living on the part of the believer. tiene que haber una vida peligrosa por parte del creyente. Amen. The safety of the religious boat must be forsaken. La seguridad del bote religioso tiene que ser abandonada. If we're going to know anything about faith, Si vamos a saber cualquier cosa sobre fe, then we must move beyond the boundaries of conventional religion, entonces tenemos que movernos más allá de los límites de la religión convencional, beyond that which religion has set up to safeguard itself. más allá de lo que la religión ha establecido, que es el límite para que ellos puedan salvaguardarse a sí mismos. To Abraham, God said, "Get up and get out, I'll give you a country." A Abraham le dijo: levántate y anda, yo te daré una nación. It demanded a daring faith Se necesitaba una fe osada for a 75-year-old man to leave everything. para que un hombre de 75 años deje todo. But he'll get nothing till he goes. Pero él no iba a obtener nada hasta que no saliera. He could have spent the next 25 years Él pudo haber pasado los siguientes 25 años fabricating dreams about what God said to him, fabricando sueños acerca de lo que Dios le dijo, but he's never going to have that country
pero nunca iba a tener ese país till he obeys God. hasta que él no obedeciera a Dios. A lot of people there around dream about God Mucha gente allá afuera sueña acerca de Dios and quote promises that he said, y menciona las promesas que él dijo, but nothing happens till you move beyond that. pero nada sucede hasta que te mueves más allá de eso. To know and experience God Para conocer y experimentar a Dios demands a faith that dares to do. se necesita una fe que se atreva a hacer. In Matthew chapter 14, En Mateo capítulo 14, the apostles were caught in a storm. los apóstoles estaban atrapados en una tempestad. They had rowed all night, got nowhere. Habían estado remando toda la noche y no habían ido a ningún lugar. And at the fourth watch of the morning, Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesus came to them walking on that water. Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. They thought it was a ghost. They become frightened. Ellos pensaron que era un fantasma, que se Then asustaron. he spoke to them, "It is I." Luego Él les habló y le dijo, yo soy. The voice, that is the word of God, La voz, esto es la palabra de Dios, stirred something up in Peter. movió algo en Pedro. And he said, "If it be thou, Y dijo, si eres tú, bid me to come to thee on the water." haz que yo ande sobre las aguas. Now, the thing that always marked the testimony of Peter, Ahora bien, aquello que siempre clasificó o determinó el testimonio de Pedro he moved quickly in obeying the impulse of the Spirit. es que siempre él se movía muy rápidamente para obedecer el impulso del Espíritu. Peter could have closed his eyes, refused to look at the storm, Pedro pudo haber cerrado sus ojos y rehusar mirar la tormenta, like the church of our time. como la iglesia de nuestros días. He could have tried to hide his head in the sand Él pudo haber intentado esconder su cabeza en la arena and not look at the problem. sin ver a los problemas. We can organize committees, plan, Podemos organizar comités, planes, but until we're willing to get out of the boat and challenge the situation, pero hasta que no deseemos salir de nuestro bote y desafiar la situación, nothing is going to happen. nada va a suceder. The church was planted in the midst of a troubled sea of people, La iglesia fue plantada en medio de gente que se metía en problemas. and we were put here to bring a hope into that Y situation. hemos sido puestos aquí para dar esperanza a esa situación. We're here to show the people the way out. Nosotros estamos aquí para mostrarle al mundo la salida. Yet the church tends to hole up inside of a church building, Sin embargo, la iglesia tiende a encerrarse en una construcción de iglesia, refusing to face the challenge. rechazando afrontar el desafío. We wish things will go away, Deseamos que las cosas se vayan, but the devil won't go away unless somebody makes him go. pero el diablo no se va a ir hasta que alguien no lo haga irse. The church has lost that spirit of adventure. La iglesia ha perdido ese espíritu de aventura. Once she's institutionalized, Una vez que se ha institucionalizado, then she plays it to save. entonces juega como si, bueno, como ya está salva. It's a tragedy of our Y time. esa es una tragedia de nuestros días. Now, Peter could have refused to look at the situation. Pedro pudo haber rehusado mirar la situación. He recognized that Christ does not hide, but try behind tradition Él reconoció que Cristo no se esconde detrás de la tradición or behind the mere doctrines of religion. o detrás de las doctrinas simples de la religión. Peter had saw that Christ is always in the middle of the situation. Pedro había visto que Cristo siempre estaba en medio de la situación. He met the storm head on. Él afrontó a la tempestad cara a cara. Christ came to start a fire in the earth. Cristo vino para empezar un fuego en la tierra. And you never found him hiding behind the walls of the temple Y tú nunca lo encuentras a Jesús escondiéndose detrás de los muros del templo or merely between the pages of the book. o simplemente entre las páginas del libro. He's always in the middle of the storm. Él siempre está en medio de la tormenta. And he's bidding you and I, the church, Y Él está invitándote a ti y a mí, a la iglesia, come out, challenge the enemy where we find a him. salir, desafiándote para que salgas de donde te encuentras. Go looking for him. Que vayas y lo busques a Él. Don't wait on him to come to No us. esperes que Él venga a ti. The best defense is an attack. La mejor defensa es el ataque. Meet him out there. Encuéntralo allá afuera. Don't wait till he gets No inside. esperes a que Él entre. It's so easy to refuse to face reality. Es tan fácil rehusar afrontar la realidad. Even in our witnesses, we simply ask people to church. Aún en nuestros testimonios simplemente le pedimos a la gente de la iglesia. I'm talking about for the most part. Estoy hablando de la mayoría. We play it safe. Jugamos como si estuviéramos salvos. Yeah, that's
Jugamos a lo seguro. Would you come to church with us? ¿Vendrás a la iglesia conmigo? Instead of facing them head on, En vez de afrontarlo de frente. are you born again? Do you know ¿Has Christ? nacido de nuevo? ¿Conoces a Cristo? Do you know that you're lost? ¿Conoces que sabes que estás perdido? We'll invite them to church. Y así invitarlo a la iglesia. People, I've saw preachers who felt the call of God, Yo he visto predicadores que han sentido el llamado de Dios. yet spend all of their lives saying when everything is right, Sin embargo, ha pasado todas sus vidas diciendo when we get all the bills paid and the kids are grown, que cuando todas las cuentas de la iglesia estén pagadas y nuestros hijos ya we're going to crezcan, answer this call. entonces responderemos al You're llamado. not going anywhere. Tú no vas a ir a ningún lugar You así. can forget it. You're not going Mejor anywhere. olvídalo, no vas a ir a ningún lugar. When God speaks, we must get out of that boat. Cuando Dios habla, tenemos que salir del bote, Faith, reality. afrontar la realidad. Faith is instant obedience to God. La fe es una obediencia instantánea a Dios. It isn't arguing, trying to figure out if I can or not. No es una discusión para ver si es que podemos o no podemos. God knew you couldn't when He called you. Dios sabía que tú no podías cuando te llamó. That's the reason He put faith in your heart to believe Him. Por eso es que Él puso la fe en tu corazón para que le creas. Ours is to do what He told us to do Nuestra labor es hacer lo que Él nos dijo que hagamos and not worry about the result. y no preocuparnos sobre los resultados. Bid me walk on that water. Haz que yo ande sobre las aguas. That's a cry for reality. Ese es un clamor por la realidad. That cry, Jesus said, come. A ese clamor Jesús dijo, ven. But that cry of the Apostle Peter Pero ese clamor del apóstol Pedro was a heart cry. I think of the church today. era un clamor del corazón que creo que sucede en la iglesia de hoy también. Bid me walk on the water. Haz que yo ande sobre las Let aguas. me get out there where you can't explain my life. Déjame salir allá afuera donde estás tú, en donde yo no puedo explicar mi vida. Let me get out there where God has to be in. Déjame salir a donde está Dios. Preachers have majored in the fact that the Apostle Peter sank. Los predicadores se han hecho muy profesionales en el tema de que Pedro se hundió. But that's not the message. Pero ese no es el mensaje. He walked on that water. Él anduvo sobre las aguas. He moved beyond the prayer book. Él se movió más allá del libro de oración. This is where God meets man. Y aquí es donde Dios encuentra al hombre. When we get out there, Cuando nosotros salimos, that if God is not here now, que si Dios no está aquí ahora, we're in big trouble. estamos en gran And problema. that was the cry of that preacher. Y ese fue el clamor de ese Let me predicador. walk on this Haz water. que yo ande sobre las aguas. Nobody in the religious world can explain that. Nadie en el mundo religioso puede explicar eso. And if you can explain it, God probably had nothing to do with it. Y si tú pudieras explicarlo, entonces quiere decir que Dios no tiene nada que ver con eso. Now, Peter refused to hide behind his fears. Ahora bien, Pedro rehusó esconderse detrás de sus temores. This more than anything else marked his ministry. Esto más que cualquier cosa marcó su ministerio. He could have played it safe. Él pudo haber jugado a lo seguro. Most preachers, even when praying for the sick, Muchos predicadores, incluso cuando oran por los enfermos, are careful with words and action. son muy cuidadosos en sus palabras y en sus acciones. So if the person is not healed, nobody can blame them. Así que si la persona no se sana, entonces no le pueden echar la culpa a él. If you're afraid of being blamed, you're never going to see anybody Si healed. tú tienes miedo de que te echen la culpa, no vas a ver a nadie sanado. He said, lay hands on the sick and they'll recover. Él dice, imponga manos sobre los enfermos y ellos se recuperarán. I don't have to apologize for that. Yo no tengo que pedir disculpas por eso. I just do what he said. Solo hago lo que él dice. He gives the increase. Él da el crecimiento. He don't heal them, that's not my problem. Si él no lo sana, no es mi problema. I lay hands on them. Yo impongo manos. And in the name of the Lord, command it to go. Y en el nombre del Señor le ordeno que se vaya. Why do you do that? ¿Por qué haces esto? Because that's what he told me to do. Porque eso es lo que él me dijo que haga. Many preachers give so much credit to the doctors. Muchos predicadores dan tanto crédito a los doctores You wonder why they don't send the people to the hospital in the first place. que ustedes se preguntarán por qué es que no mandan a la gente al hospital en primer lugar. I don't take anything away from medicine. Yo no le quito nada de valor a la medicina, But the Bible teaches divine healing. pero la Biblia nos enseña la sanidad divina. Christ didn't die to find a new cure. Cristo no murió para encontrar una nueva cura. He didn't die so a man could have skill to take your heart and change it. Él no murió para que el hombre tenga la habilidad de poder hacer un trasplante de corazón. With his stripes, Con sus llagas we were healed. fuimos sanados. That's a message we must proclaim. Ese es el mensaje que debemos proclamar. We don't have to study to know who's the best doctor. No tenemos que estudiar para ver quién es el mejor doctor. We just believe what he said. Simplemente
simplemente creemos lo que Él dijo. we can proclaim that truth with boldness Podemos proclamar esa libertad con libertad and challenge the church to believe it. y desafiar a la iglesia a que la Or we crea. can play it safe O podemos jugar a lo seguro and challenge nothing or nobody. y no desafiar nada a nadie. You'll never know if you can walk on the water Tú nunca sabrás si es que no puedes andar sobre las aguas until you get out of the boat. hasta que no salgas del bote. It ain't what I feel like. No es como me sienta, It's what he said. es lo que Él dice. When the old prophet was took up to heaven Cuando el profeta antiguo fue llevado al cielo and he threw that mantle back to the young prophet Elisha, y echó su manto al profeta Eliseo, he never stood there wondering if it worked. él nunca se paró ahí esperando a ver si es que funcionaba. He said, how I ought to feel? No, no. Él nunca dijo a ver cómo me siento ahora. He went straight to that river Él fue directamente al río and took that mantle, hit the water. y con ese manto tocó y con el palo tocó el agua. Where is Con the el Lord manto God tocó of el agua. Elijah? And the water parted. Grande es el Dios de And the Eliseo. schoolboys on the other Y las side aguas se abrieron y los jóvenes del otro lado said the same spirits on him as was on the old man. dijeron el mismo espíritu ha entrado en él del que estaba en el otro hombre. But if he hadn't went to that river, he'd have never knew. Pero si él no hubiera ido a ese río, él nunca hubiera sabido. He could have said, I think I've got it. Él hubiera dicho, él habría podido haber dicho, I wonder if it'll work. yo quizás lo tengo, no estoy But seguro, till he's quizás willing funcione, pero to expose himself, pero hasta que él no esté dispuesto a exponerse a sí mismo. all the Bible school boys watched him cross that river. Todos estos estudiantes de la Biblia lo miraron cómo cruzó este río And everybody knew any day now the old man's going to go to heaven. y todos supieron ahora entonces que el hombre viejo había ido al cielo. There ain't no boats, No habían botes, no bridge across the no river. habían puentes para cruzar el río. The old man parted the water to get over there. El hombre viejo había abierto las aguas para cruzar. And those Bible school boys are saying, Y esos estudiantes de la Biblia dijeron, I wonder what Elisha's going to do if he leaves on that side. yo me pregunto qué cosa pasará con Eliseo si es que se queda al otro lado del río. He'll have to walk all the way down the sea to get across. Él va a tener que caminar todo alrededor del río para poder cruzarlo. But they soon found out Pero muy pronto se dieron cuenta, because he wasn't afraid to use what God gave him. porque él no tenía miedo de usar lo que Dios le había dado. I don't always feel full of the Holy Ghost. Yo no siempre me siento lleno del Espíritu But I'm full Santo, of the Holy pero Ghost. estoy lleno del Espíritu Santo. So I just move against the river. Así que solo me muevo en contra del río. Where is the Lord God of Elijah? ¿Dónde está el Dios de Elías? Peter refused to hide. Pedro rehusó esconderse. There's not one record in all of the Bible No existe un registro en toda la Biblia whenever anybody ever used his shadow to heal people. cuando alguna persona haya usado una sombra para sanar a una persona. But this posed no problem to the apostle. Pero esto no fue problema para el apóstol. He was not afraid to go beyond the conventional. Él no tenía miedo de ir en contra de lo convencional, más allá de lo The convencional. day after Pentecost, look at him. Después de Pentecostés, mírenlo, On his way to the temple to pray, en su camino al templo para he orar, meets a man been crippled for 40 years Él- and sitting there. él se encuentra a un hombre que había estado cojo por 40 años. He doesn't try to explain to him about divine healing. Él no le trató de explicar a él acerca de la sanidad divina. He didn't say, now this is a new doctrine we're coming into. Ahora, él no le dijo, bueno, esta es una nueva doctrina que te voy a enseñar. No. He No. took him by the hand. Él lo tomó por la mano And he said, I don't have any money. y le dijo, no tengo ni plata ni But oro, I got something yesterday. pero yo obtuve algo ayer And I'm going to give you a load of it. y te voy a dar un poco de esto. In the name of Jesus, rise and walk. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cripple man's on Y his el feet. cojo anduvo, Because a man wasn't afraid to try what God had given. porque el hombre no tenía miedo de probar lo que Dios le había dado. Peter listened closely. Pedro escuchó muy cercanamente He said, you'll have power when this comes. cuando él dijo, tendréis poder cuando esto venga. He was there when it come. Él estuvo ahí cuando vino. So he said to the man, I've got something. Entonces él le dijo al hombre, yo tengo algo. And God said, I can give it away. Y Dios me dice que yo puedo And dar. a crippled man is made whole. Y un cojo anduvo. If the church heals the sick, Si la- raises the dead, Si la iglesia sana a los enfermos, levanta a los muertos. then she'll have to move beyond the mere doctrine of healing. Para hacer esto, entonces va a tener que moverse más allá que simplemente una doctrina de It's sanidad. not enough to say in the name of No Jesus. es suficiente decir simplemente en el nombre de She Jesús. must pull the cripple to his feet. Ella tiene que levantar a ese cojo hasta que ande. I mean, we must move boldly out there if we're going to see it work. Lo que quiero decir es que tenemos que movernos con libertad más allá para ver si funciona. God rarely ever works Dios pocas veces trabaja until man moves out beyond his own ability. hasta que el hombre no se haya movido más allá
de sus propias And habilidades. his only justification to be there is God. Y la única justificación de que el hombre esté ahí es Dios. Peter entered the room where Dorcas, that noble woman, was dead. Pedro entró a esa habitación en la cual Dorcas estaba muerta. She's died. Ella había muerto. Out in the lobby where he met the people, Y ahí en la sala donde se encontró con las personas, they're weeping, mourning. ellos estaban llorando y lamentando. In those days, they paid people to do that. En aquellos días se pagaba a estas personas para que lloren en And los so velorios. they're crying and weeping Así que ellos estaban llorando y lamentándose. and began to tell him what a good woman she Y was. empezaban a decir qué gran mujer ella era. He pushed all that aside. Él dejó eso de lado. He said, I'm not here to interpret what she did while she's living. Él dijo, yo no estoy acá para interpretar lo que ella hizo mientras estaba viva. That's not why I came. Esa no es la razón por la cual yo vine. Went in there with a dead woman. Entró ahí cuando estaba la mujer I muerta. say unto you, Yo te digo, arise. levántate. And a dead woman's made alive. Y una muerta de pronto vivió. He didn't come to sit down and weep with them. Él no vino para sentarse y llorar con He ellos. come to raise the dead. Él vino para levantar al muerto. I went in to pray for a woman dying with a cancer. Yo fui a orar por una mujer que estaba muriendo de cáncer. Called me to pray for her. Me pidieron que ore por ella. And when I knocked on the door, Y cuando yo toqué la puerta, a woman tending her, there were several women there of the church. una mujer con mucho cuidado abrió la puerta porque había muchas hermanas de la iglesia And ahí. she met me and closed the door outside of the room Y ella me sacó del cuarto y habló conmigo. and whispered to me, Y me susurró, God is the only hope. Dios es la única esperanza. And I hollered loud enough everybody could hear. Y yo lo grité tan fuerte que todos pudieron He's the oír. only hope you need. Él es la única esperanza que tú necesitas. We treat him like he's the last straw. Lo tratamos a él como si él fuera la última opción. We try all medicines, all doctors. Después que hemos tratado todas las medicinas y todos los doctores. Then we'll try this to see if it'll Y work. luego probamos a Dios para ver si It funciona. will work. Va a funcionar. It's God's word. Es la palabra de Dios. But it isn't going to work while we tiptoe and whisper about it. Pero no va a funcionar mientras nosotros estemos hablando y susurrando al respecto. Boldly declare, Con libertad y con You denuedo don't have declara, to die. tú no tienes que morir. nobody ever came to God or Jesus, Nadie vino a Jesús and he said to him, if you'd got here a little earlier, I could have helped you. y él nunca tampoco dijo a nadie, si hubieras venido más temprano te hubiera podido haber ayudado. Many people have gone to a doctor, Mucha gente ha ido al doctor, found they had a cancer. han encontrado que tienen cáncer. Oh, if we'd have knew this a few months before, we could help you. Si hubiéramos sabido esto unos meses antes, te hubiéramos podido But haber it's ayudado. too late. Pero ahora es muy tarde. Never been a time too late with him. Nunca ha sido muy tarde para Dios. I don't have to heal him. Yo no tengo que I've sanarlo, got to make him know he's a healer. pero yo tengo que hacerle saber que Él es el And I've sanador. got to boldly proclaim Y yo that. tengo que proclamar esto con libertad. Lay hands on him. Imponer manos. Do whatever he said. Hacer lo que Él dice. Reach in there and pull the tongue out if you have to. Llegar, meter la mano y jalar la lengua si es necesario. But obey God. Pero obedecer a Dios. Be bold, he said. Es tener de nuevo, Él dice. Look at Peter at the altar with Ananias and Sapphira. Miren a Pedro cuando se encuentra con Ananías y Zafira. They've come there with their lie to the altar. Ellos habían venido ahí con esa mentira al altar. That man of God spoke into that situation, Ese hombre de Dios habló a esa situación. and hypocrites fell dead Y los hipócritas cayeron muertos. because a man could speak for God Porque un hombre pudo hablar por Dios and wasn't afraid to do it. y no tuvo miedo de hacerlo. There's no question as to whether we can or not. No hay pregunta acerca de si lo He podemos o no lo called us podemos. to speak for. Él nos llamó para que hablemos. But it's hard to find a man with the boldness to speak for. Pero es difícil encontrar un hombre con el denuedo para hablar por Dios. That first church prayed for boldness. Esa primera iglesia oró por denuedo. That doesn't mean they just prayed loud. Eso no quiere decir eso no quiere decir que simplemente oraban muy fuerte. They said, grant unto thy servant boldness Ellos decían, concede pues a tus siervos in denuedo the name of the holy child Jesus, para que en el nombre del Santo Hijo Jesús that signs and wonders may be done. señales y prodigios sean hechos. That's the boldness he wants us to pray for. Ese es el denuedo por el cual Él quiere que oremos. A boldness to proclaim Christ to be the answer. Un denuedo para proclamar que Cristo es la respuesta. Not a boldness just to tell somebody to come to church, No un denuedo para decirle simplemente a alguien que venga a la iglesia, but a boldness to pray sino el denuedo para orar. for what we want God to do. Porque por lo que queremos que Dios haga. They prayed for that kind of boldness, Ellos oraron por ese tipo de denuedo and the Bible said God filled them with the
Holy Ghost. Y la Biblia dice que Dios lo llenó con el Espíritu Santo. That's the second time in 4 chapters have been filled. Esa es la segunda vez en 4 capítulos que ellos fueron llenados. God honored that. Dios honró eso. That prayer for boldness. Esa oración por denuedo. Oh, he said, fill them again. Oh, él dijo, llénelo de That's nuevo. the kind of people I'm looking for. Ese es el tipo de pueblo que yo estoy buscando. People that'll fill the streets of Wanaco with this name. Gente que va a llenar las calles de Huánuco con este nombre. Not just talking religion, No solamente hablar but religión, tell the people down there. sino que decirle a la gente ahí, Jesus saves. Jesús salva, Jesus heals. Jesús sana. He's the answer to Wanaco. Él es la respuesta a Huánuco. Oh, hallelujah. Aleluya. Oh, we're having a time today, aren't we? Estamos teniendo un buen tiempo ahora, ¿no? Nothing works when you operate in fear. Nada funciona cuando tú operas en miedo. Fear will always be there. You have to move beyond it. El miedo siempre va a estar ahí, tú tienes que pasar el miedo, atravesarlo. After being beaten, Después de ser golpeado, the apostle filling that town with the name of Jesus. el apóstol llenó esa ciudad con el nombre de Jesús. That religious head grabbed them, Esa cabeza religiosa los tomó, beat them. los golpeó. Don't you preach no more in this name. No prediquen más en este nombre. We ought to obey God and not man, was their answer. Y la respuesta de ellos fue, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Turned them loose. Los soltaron They went to a prayer meeting. y fueron al primer lugar a una reunión de They oración. didn't ask God to deliver them from them unjust men. Ellos no le pidieron a Dios que los libere de esos hombres They injustos. just prayed for boldness. Simplemente oraron por denuedo. They didn't tell God to move all that opposition out of the way. Ellos no le dijeron a Dios que quite la oposición del camino. They knew they could run over that. Ellos sabían que podían atropellar y pasar por They encima de just esto. pray for boldness. Simplemente tenían que orar por The denuedo. courage La to valentía move and preach anyway. para moverse y predicar de todas Our formas. problem is a lack of the Holy Ghost. Nuestro problema es una falta del Espíritu Lack of the Santo. Holy Ghost boldness La falta del denuedo del Espíritu Santo that's rendered us almost helpless. que nos ha reducido a casi desahuciados, sin ayuda. Brought us to a place we almost apologize for what we believe. Nos ha traído a un lugar en el cual prácticamente tenemos que pedir disculpas por lo que creemos. I've heard people trying to explain to Baptists and Methodists Yo he visto a gente tratando de explicarle a los bautistas y a los metodistas about the baptism of the Holy Ghost, acerca del bautismo del Espíritu Santo, almost apologizing. prácticamente como disculpándose. Why apologize? ¿Por qué disculparse? This is the Bible. It's the only answer to everything. Esta es la Biblia, la respuesta única a todo. I had a man who's head of the largest Baptist seminary in America. Yo estuve con un amigo que es la cabeza de la iglesia más grande bautista de Estados Flew to Unidos. Beaumont to talk to me. Vino a Beaumont para hablar conmigo. They've been trying to get a mission work started in Russia. Ellos estaban tratando de abrir una obra misionera en Rusia. And he said, everywhere we went, we run into you. Y dice, cada vez, donde sea que nosotros íbamos, siempre nos encontrábamos contigo. Said, your students out there, churches springing up Tú everywhere. tienes estudiantes ahí, iglesias por todos lados en Rusia. And we're not able to do Y anything. nosotros no podemos hacer nada. And we'd just like to know how you did it. Y nosotros solamente queremos saber cómo es que tú lo hiciste. I said, well, doctor, the first thing, you'll have to be filled with the Holy Ghost. Yo le dije, bueno, doctor, lo primero es que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. He said, I told my coworkers, Y él dijo, yo les dije a mis colaboradores that's going to be the first thing he says to me. que eso va a ser lo primero. Yo le dije a ellos que eso iba a ser lo primero que Clenderio me iba a decir a mí. I said, sir, that's where it all begins. Yo le dije, señores, ahí donde todo comienza. The Great Commission was given in connection with Pentecost. La gran comisión fue dada en conexión con You Pentecostés. go in all the world, Id por todo el mundo, but don't you go till you're full. pero no vayáis hasta que no seáis llenos. We've reached the point, Hemos llegado al punto we believe it with our heads, but our heart don't go along with en it. el cual creemos en nuestras cabezas, pero nuestros corazones no van con esto. Faith demands an adventurous spirit La fe exige un espíritu aventurero that dares to believe God, que se atreva a creer a Dios, dares to believe He'll do what He said que se He'll do. atreva a creer lo que Él va a hacer, lo que Él ha dicho. God is no respecter of persons. Dios no hace excepción de personas. Whenever you and I will believe Him to the point to act upon it Cuando tú y yo llegamos al punto en el cual creemos en esto and then stand there on it, y actuamos y nos paramos en esto, we'll see He cannot lie. veremos que Él no puede mentir. We went through lessons on what faith is. Él ahí fue a través de estas lecciones de la fe We también. saw when you're born again, you have a faith. Vimos que cuando tú naces de nuevo tienes fe. God give that faith. Dios da esa fe And it's the same faith every other child of God in history had. y es la misma fe que todo hijo de Dios en la historia tuvo. I'm not talking about the gift of faith in the 12th chapter
12th chapter of the book of Corinthians. Yo no estoy hablando del don de fe que se refiere en Corintios 12. I'm talking about a faith in me God gave me. Estoy hablando de una fe en mí que Dios me dio. When I repented, the grace of faith came. Cuando yo me arrepentí, la gracia de la fe vino. That faith is in me now. Y esa fe está en mí ahora. If I have faith, Si tengo fe, then it's the same faith Peter had when he walked on that entonces es la misma fe que Pedro tuvo cuando anduvo sobre las water. aguas. Same faith Abraham had. La misma fe que Abraham When tuvo at 75 he left everything for a new adventure. cuando él tenía que dejarlo todo por esta nueva aventura. It's the same faith Elisha had when he parted the waters. Es la misma fe que tuvo Eliseo cuando abrió las The aguas. Bible said Elijah was a man like me. La Biblia dice que Elías fue un hombre como yo. All the possibility to be afraid, discouraged. Él tenía todas las posibilidades de tener miedo, de estar desanimado. At one time he got so discouraged he hid himself. En un momento él estuvo tan desanimado que se golpeó a sí mismo. Yet Se escondió a sí mismo. this is a man Pero sin embargo este es el that hombre closed the heavens que cerró los cielos and opened them again. y los abrió otra He vez. said it won't rain till I tell it to rain. Y él dijo, no va a llover hasta que yo diga que And llueva. it never rained till he told it to rain. Y nunca volvió a llover hasta que él lo dijo. The Bible said Pero la Biblia dice that if he was in this room this morning, que si él estuviera en este cuarto esta you mañana, wouldn't recognize him tú no lo reconocerías as any different from us, como siendo algo mucho más diferente a nosotros, except he spoke a different language. excepto que él hablaría un lenguaje diferente. He was just like us, Era exactamente como born of nosotros, a woman. nacido de una He mujer. was come of the flesh. Él había nacido en carne, He had doubts, tenía dudas, fears, miedos, ambitions, ambiciones, just like me. tal como yo, But he closed the heaven pero cerró los cielos, because he dared believe God. porque él se atrevió a creer en Dios. And the test of faith, Y la prueba de la fe, when faith faced with such situations as that, cuando la fe se afronta con estas situaciones, is do I give place to my fear es, ¿le doy lugar a mi miedo or to my faith? o a mi fe? This is always the test. Esta siempre es la prueba. Peter could have hid in that boat Pedro pudo haberse escondido en ese bote and refused to get out. y rehusar salir. His fear could have allowed him to stay there. Su miedo pudo haberle permitido que se quedara ahí. And you remember, if you don't remember anything else, Y recuerda esto si es que no vas a recordar nada más. you'll never move beyond the place Tú nunca te vas a mover más allá del lugar that you're not fearful when you face the impossible. a menos que no tengas El lugar donde no vas a temer cuando te enfrentes con lo imposible. There will always be fear siempre va a haber miedo when you move beyond what your eye can see. cuando tú te mueves más allá de lo que tu ojo puede ver. I don't care who you are, how holy you are. No me importa en realidad quién eres tú ni cuán santo eres tú. There will never be a time in any man's life Nunca va a haber un momento en ninguna vida de un hombre when he's faced with the totally impossible, cuando se afronte con lo imposible, that the flesh doesn't try to dominate him through fear. en que la carne no trate de dominarlo a través del miedo. But the difference between the men in the Bible Pero la diferencia entre los hombres de la and Biblia most of us, y la mayor parte de nosotros they refused to listen to their fear. es que ellos rehusaron oír su miedo. They got up on the side of faith. Ellos se pararon en el lado de la fe. God told me to do it. Dios me dijo que lo haga. God told me to close these heavens, Dios me dijo que cierre estos cielos and I'm going to close these heavens. y voy a cerrarlos. I'm not listening to the lies of the devil No voy a oír las mentiras del or diablo the fear of the flesh. o al miedo, al temor de la I'm going carne. to walk into Mr. Ahab. Voy a andar como el señor Acab. Voy a enfrentar al I'm señor going to Acab. say, King, Y yo le voy a decir, rey, the next time you see rain la próxima vez que tú veas is llover when this man of God tells it. va a ser cuando este hombre de Dios lo diga. Oh, hallelujah. Aleluya. My God, this is good. Dios mío, esto es bueno. Oh, Lord, put it in us. Ponlo en nosotros, Señor. This is the Bible. Esta es la Biblia. Man, you find, I told you, the man with the withered hand. El hombre que tenía la mano seca. Birth defect. Un error, un problema de nacimiento. God said, stretch it forth. Y Dios le dijo, extiéndela. The devil in that other ear said, you can't do it. Y el diablo en la otra oreja le dijo, no puedes. He's standing in this great audience. Y él estaba parado enfrente de esta gran They audiencia. hate Jesus. Aborrecían a They Jesús. hate everything. They're all religious. Aborrecían todo esto, eran todos religiosos. They hate him because he's holy.
lo odiaban porque él era santo. They don't believe miracles ought to happen on the Sabbath. Ellos no creían que los milagros sucedían los sábados. And so that fear rose up. Así que ese temor se levantó. I can't do this. Yo no puedo hacer esto. They'll probably put me out of the synagogue if I do. Quizás me van a echar fuera de la sinagoga si lo hago. But he got to make a choice now. Pero él tenía que tomar una elección ahora. Who is he going to believe? ¿A quién es que va a creer? You know, unbelief La incredulidad doesn't mean you don't believe anything. no significa que tú no crees en It nada. means you believe the wrong thing. Significa que crees en la cosa You equivocada. believe you can't, Significa, or you believe you can. tú crees que tú no puedes o crees que He puedes. must make a choice. Él tenía que hacer una elección. Bible said La Biblia his hand dice- was made whole. Que su mano fue sanada. Faith never draws back. La fe nunca retrocede. God told the prophet Elijah to go. Dios le dijo al profeta Elías que vaya. James said he's a man like us. Y Santiago dice que él es un hombre como nosotros. First thing hit him like Moses. Lo primero que él hizo vino a él como Moisés. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. That man's wife's already said, I'm the troubler. La esposa de ese hombre ya había dicho que yo soy el que hace problemas. Lord, that's a mean woman. Señor, esa mujer es una mujer mala. She'll kill anybody in my position. Ella va a matar a cualquiera que I'm telling you, esté en mi posición. that's what happened to him. Eso es lo que le pasó a él. God said, Elijah, I'm going to send you down there and close the heavens. Dios le dijo a Elías, anda, que yo te voy a enviar ahí y vas a cerrar los cielos. First place, I believe you can close them, but I don't know whether I can or not. En primer lugar, yo en realidad, yo creía que él podía cerrarlo, pero yo no. But the second place, they'll kill me the minute I get to the palace. Pero en segundo lugar, él me iba a matar el momento en que yo llegue a palacio. That's a warfare going on inside the man. Así, aquí está esta lucha sucediendo en el corazón del hombre. He's going to make a decision whether to go with that fear Él tenía que tomar la decisión de ir con este miedo or go with his faith. o ir en su fe. That was his words. Esas eran sus palabras. Ain't going to rain, dew isn't going to form on a rock. Dew, you know. No va a llover, Sí, no, ni siquiera va a- y el rocío tampoco. Esas eran las palabras que él tenía que decir. No va a llover, ni siquiera va a caer rocío sobre las rocas. All the way down from the mountains of Tishbe Y todo el camino desde las montanas de Tisba to that palace by the sea, hasta ese palacio cerca al mar, the devil told him he's a fool. el diablo, en todo ese camino que él caminaba, le decía que él era un tonto. There ain't no man ever closed up the heavens, No hay ningún hombre que haya cerrado los cielos, and you'll not close them y up. tú tampoco los vas a cerrar. Don't be presumptuous. No seas presumido. Go back and fast a little while about this. Vuelve y ayuna al respecto. You'll see that I'm telling you the truth. Y tú vas a ver que te estoy diciendo la verdad. Always after you've heard from God, Siempre después que tú has oído de Dios, the devil try to get you to pray more about that. el diablo va a querer que tú ores un poco más al Now respecto. there is a time when prayer becomes unbelief. Ahora bien, llega un momento en el cual la oración viene a ser incredulidad. Man can't pray too much. El hombre no puede orar But demasiado, once God's told me what to do, porque una vez que Dios me ha dicho lo que for haga, me to pray for that again el que yo ore por eso otra is vez unbelief. es incredulidad And it can lead to big problems. y puede llevarnos a grandes problemas. Baal asked God, shall I go curse them people? Balac preguntó a Dios si es que él tenía que ir a maldecir a ese And pueblo. God said no. Y Dios le dijo no. Well, they upped the ante, made the bribe bigger. Entonces hicieron el problema, Offered more money. le ofrecieron más dinero a él. He thought, I ought to pray about this Y again. entonces él dijo, bueno, voy a orar al respecto There's ahora. more money than I ever heard of in my life. Hay más dinero en juego que nunca he escuchado en mi vida. So he went back. Así que él volvió. Go. Iré. God said, go right ahead. Y Dios le dijo, anda pues, End of the line. a esa tierra. Don't he come back? Unbelief brought him back to ask again. Y la incredulidad lo trajo otra vez de regreso. And Baal is a name or synonym for everything that's false. Y Balac es un nombre o sinónimo de todo lo que es falso. You pray after God's talk. Tú oras después que Dios ha hablado. It's unbelief. Es incredulidad. Once I've heard, I must do. Una vez que yo he oído, debo hacerlo. But the difference between this man of God and most of us, Pero la diferencia entre este hombre de Dios y la mayor cantidad de nosotros again, is he never listened to his fears. es que él, una vez más, no oyó nunca a sus temores. Conventional religion is always telling you to play it safe. La religión convencional siempre te dice que vayas a lo seguro. Always has those little barriers to keep you from moving too far. Siempre te pone esas pequeñas barreras que evitan que tú vayas más allá. But faith always moves beyond the boundaries of human reason. Pero la fe siempre se mueve más allá de las fronteras de la razón humana. It moves out there in God where all things become possible. Se mueve más allá. Dios está más allá donde todas las cosas pueden ser posibles. Faith is an action based on a belief. La fe es una acción basada en la creencia. And we said last lesson, the only thing God
will allow for belief is the Word of God. Y dijimos en la última clase que lo único que Dios va a permitir en creer es la palabra de Dios. So faith is simply believing that God can't lie. Así que la fe es simplemente creer que Dios no puede mentir. If God said it, God will do it. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. And that is the thing that moves us beyond the boundaries of human reason Y eso es aquello que nos mueve más allá de las fronteras del razonamiento humano, into that world of the impossible. a ese mundo de lo imposible. Faith demands an action. La fe exige una acción. Action beyond the ordinary thinking of religion. Una acción más allá del pensamiento ordinario de la It religión. means to move out there Significa moverse allá, where if God doesn't come, en donde si Dios no viene, then it's trouble. entonces va a haber problemas. When you read the book of Hebrews, there's two outstanding words. Cuando tú lees el libro de los Hebreos, hay dos palabras sobresalientes: Faith la fe and heavenly. y lo celestial. They're just about synonymous terms. Y prácticamente son sinónimos. Heavenly ground La tierra is the celestial ground of faith. es la tierra de la fe. Heavenly ground is that place La tierra de la fe that if- celestial es ese that if lugar God doesn't come, en el cual si Dios no then viene, you're not going anywhere. entonces tú no vas a ir a ningún lugar. We talked about holy ground, Hablamos acerca de la tierra but celestial, holy ground is that ground pero la tierra santa es aquella where tierra God must come. en la que Dios debe venir. Faith moves beyond La fe se mueve más allá the human reason. del razonamiento humano. Faith makes men bold for God, La fe hace que los hombres tengan denuedo para Dios. and we must continually be at this altar, Y debemos continuamente estar en este altar, praying into the experience orar para obtener la experiencia where God is real to us. en donde Dios sea real para For nosotros. he that's going to close the heavens Porque aquel, el que va a cerrar los cielos, must believe that God is. tiene que creer que Dios es. He that will stop that sun El que va a detener el sol, must believe that God is. tiene que creer que Dios es. He that will walk on that water El que va a andar sobre esas aguas, must believe that God is. tiene que creer que Dios es. And he who would stir this nation for God Y aquel que va a mover esta nación para Dios, must believe that God is. tiene que creer que Dios es. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie Let's juntos. praise him. Here this Vamos a alabarle esta mañana. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, 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 Blessed be the aleluya. name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Oh, how Señor. we thank you, Lord. Cuánto te agradecemos, How we Señor. thank you, Lord. Cuánto te agradecemos, Señor. Cuánto te agradecemos, Señor. Glory be to Gloria a God. ti, Glory Señor. be to God. Gloria a ti, Señor. Oh, I thank you, thank you, thank you.